a todos y a todas. Vamos a comenzar con este curso de Garradón. Vamos a dividirlo en 6 webinars y vamos a hablar un poco del curso con carácter general. Va a tener una introducción al Garradón, un análisis de los efectos del Garradón en la salud y lo más importante, o que yo considero muy importante, es la mitigación del Garradón. En principio, pues bueno, mi intención es, bueno, un poco, mi nombre es Rafael Fernández San Pedro y bueno, soy el profesor del curso y como veis, pues tengo conocimiento del tema de salud ambiental, aparte de la prevención de riesgos laborales, y considero que el radón es un enemigo silencioso que lo tenemos en nuestras viviendas, lo tenemos en nuestro trabajo y al respecto no se está haciendo lo que se debiera por parte de las autoridades competentes. Bueno, aquí vamos a comenzar. Como he dicho, mi intención es que hagamos webinars pues, para cada unidad didáctica. El curso del Garradón consta de 6 unidades didácticas y de cada una de ellas, como he dicho anteriormente, vamos a realizar un webinar explicativo que luego al final, si tenéis dudas y demás, pues hagamos algún webinar para la resolución de dudas o bien por correo electrónico, o facilitaré mi correo electrónico para que me consultéis aquello que tengáis cualquier tipo de duda al respecto. Hoy vamos a comenzar con la primera unidad didáctica, que en principio la unidad didáctica pues sería la radioactividad, conceptos básicos. Después haremos un repaso de lo que es los fundamentos de radiaciones ionizantes y por último las definiciones de unidades, así como pequeñas nociones importantes al respecto. Como bien sabéis, el radón lo que produce es una radiación ionizante, que son las que modifican el ADN de las células y son las peligrosas. Aparte, hablaremos un poco también la diferencia de una y de otra a lo largo del curso, pero nosotros vamos a centrarnos ahora en las radiaciones ionizantes, que son las realmente más peligrosas para la salud. Esta unidad didáctica, pues empezaremos por la radioactividad, conceptos básicos de radioactividad. Como bien sabéis, pues bueno, no sé si alguien del curso pues tiene alguna experiencia con lo que es las magnitudes, con lo que es la desintegración nuclear, los decaimientos. En definitiva, el concepto de radioactividad, también conocemos la radioactividad como si fuese una radiación nuclear o una desintegración, o también se le conoce con un decaimiento nuclear. Es un proceso por medio del cual el núcleo atómico, que es normalmente el núcleo inestable, pierde energía mediante la emisión de radiación. Esta es una capacidad que tiene algunos elementos químicos para emitir partículas o rayos por el núcleo de un átomo. Un material que contiene estos núcleos que son inestables, este material se le considera material radioactivo. Y de ahí viene el problema de la radioactividad y de las reacciones ionizantes. Uno de los hombres ilustres que tiene mucha relevancia fue Henry Becker. Este hombre en 1986 descubrió la radioactividad y fue de manera casual. El hombre estaba haciendo una serie de experimentos con unas placas fotográficas y al dejar las placas en la caja, el día ese estaba nublado y observó que en la caja que había uranio y pudo comprobar que las placas se habían oscurecido. Se habían oscurecido en presencia de de ese material. Entonces se dio cuenta de que algo diferente o algo había pasado y se preguntó eso, ¿qué ha pasado? ¿Por qué el uranio tendría que tener algún tipo de propiedad? Y así se descubrió que el uranio tendría que tener algún tipo de propiedad en ese momento, porque todo esto se desconocía, pero que era capaz de oscurecer esas placas fotográficas. El uranio pues emitía una determinada radiación que en aquel momento pues no tenían conocimiento ni se había estudiado, pero se empezaba a ver sus efectos. Este hombre fue muy importante porque de hecho la magnitud Becquerelios viene de algo. Luego, más tarde, se apareció otro matrimonio que fue muy fundamentalmente, fueron los más importantes junto con Becker en el descubrimiento de lo que es el radio y demás. Era un matrimonio que eran Pierre y María Curie, que estos personajes pues bueno, estuvieron estudiando mucho lo que es el tema de la radioactividad
Marie Curie era polaca, se traslada a la Universidad de Francia para poder estudiar. En aquella época, pues imaginaros lo complicado que era esto. Y allí conoció a Pierre, que fue, posteriormente primero fue su profesor y luego se casó con él. El matrimonio comienza a estudiar un material que se llama peleblenda. Empiezan a hacer unos estudios. Los primeros trabajos con peleblenda trataban de separarla, es decir, masacote de piedra, y empezaron a separarla. Y observaron que a medida de que ellos separaban el material, ocurría que algo muy curioso, que cuando se reducía el tamaño de la muestra, la intensidad de la radiación aumentaba. Al contrario, ¿no? Pero algo ocurría. Y ya se dieron cuenta que al tener menos material es más puro y por eso cada vez tenía más radiación, porque al tener ya el material puro emitía más radiación que si el material estaba con otro material a la hora de extraerlo y demás. Entonces, en el año 1898 descubren un nuevo elemento químico, el polonio. Pero Marie Curie continúa separando estos elementos y observa que cada vez que tenemos menos muestras de material hay mucha más radiación, como he dicho anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Cuando lo normal sería que fuera al contrario, porque ese planteamiento fue a raíz de ahí cuando se obtuvo esta información. Y entonces identificaron el polonio. Y en teoría no debe haber otro material. Fue entonces cuando apareció el radio. Por este descubrimiento, en el año 1903, se le concede el premio Nobel de Física a Pierre Curie. Y este hombre, pues bueno, no estaba muy de acuerdo con aceptar ese premio porque puso de condición de que tenía que también incluir a su esposa, Marie Curie, que en aquel momento, pues imagínense, las mujeres no estaba muy visto esto de que una mujer obtuviese ningún tipo de premio, pero al final consiguió que le dieran el premio también a ella, porque ella era merecedora del premio porque había hecho muchos trabajos al respecto y había aportado mucho, le había ayudado en esas investigaciones. Posteriormente, ya en el año 1906, Pierre Curie fallece al ser atropellado por un automóvil. La verdad que el hombre tuvo mala suerte porque en aquellos años no habría tantos coches. Y luego después, en el 1911, es cuando le otorgan otra vez, pero en este caso el premio Nobel no era en física, sino en química a Madame Curie. Y a finales del siglo XIX tiene lugar la aparición de más físicos que fueron relevantes en esta época. Entre ellos estaba Röntgen, que era un físico alemán que descubrió una radiación extraña, es decir, los rayos X, que conocemos como rayos X. Se dio cuenta de que un tipo de rayos salían de unos materiales y eran capaces de penetrar en el cuerpo y podían verse los huesos. En aquel momento no se sabía nada al respecto de los rayos X. Como se puede observar en la foto, se podía ver el anillo de boda de Roque. La verdad que bueno, en esos años no se tenía información al respecto. Y otro genio, otra figura importante, una mente privilegiada, fue Albert Einstein. Este hombre, pues bueno, también aportó muchos conocimientos al estudio de la radioactividad, recibió también un premio Nobel y era muy amigo de Marie Curie. Con todo esto que hemos dicho así por encima un poco, pues hemos hablado un poco de los conceptos básicos de radioactividad. Y lo más importante de esto que hemos dicho también, tenemos que recordar que la radioactividad es una propiedad que determinados materiales y en concreto de los núcleos que lo contienen. De ahí sale o emana la radioactividad, que más adelante pues seguiremos hablando de lo que es la radioactividad más en profundidad con las magnitudes y con los demás conocimientos que hay que tener al respecto. El concepto de radioactividad, vamos a ver de forma elemental una serie de conceptos asociados a la radioactividad. Pues uno de los más importantes es la radiación ionizante, que lo que es una radiación ionizante está formada por una serie de partículas que al interaccionar con la materia producen iones. Son radiaciones con la energía necesaria, como he dicho antes, para arrancar electrones de los átomos. Es decir, que son capaces de alterar el ADN de la célula, con lo cual, por eso es su peligrosidad. Cuando un átomo queda
con un exceso de carga eléctrica, ya sea positiva o negativa, se dice que se ha convertido en un ion o positivo o negativo. Aquí estamos viendo un poco en la foto cómo se ven los distintos tipos de radiaciones que hay. Tenemos por una parte las radiaciones no ionizantes, que como he dicho también afectan a la salud, pero no son tan peligrosas como las ionizantes. Tenemos la extremadamente de baja frecuencia, la que se produce por los campos eléctricos. Tenemos de alta frecuencia, de baja frecuencia. Tendríamos luego también la que producen los monitores de televisión, radiofrecuencias, microondas, infrarrojo, luz visible. Y si observáis, a partir de la ultravioleta ya empieza a producir efectos con ionizantes, es decir, que son capaces de ionizar y de cambiar el ADN de las células. Los rayos ultravioleta son menos nocivos, pero ya empezamos en ese umbral de que ya afectan. Luego vienen los rayos X y por último los rayos gamma, que son bastante peligrosos. Ahí hablaremos ahora de las radiaciones alfa, beta y gamma, que en definitiva esas son las radiaciones ionizantes que se producen al contacto con la radioactividad que produce tanto los ascendentes como los descendentes de lo que es el radón concretamente. Vamos a pasar ahora también a otro elemento, sería un ion. Un ion, pues bueno, un ion es un átomo o un grupo de átomos con carga eléctrica y puede ser o bien positiva o negativa. Luego, por otra parte, el isótopo radioactivo, que también lo conocemos como nucleido radioactivo o también radionucleico. Este es un núcleo bastante más inestable y que por tanto se desintegra o decae emitiendo las radiaciones ionizantes. Los isótopos radioactivos o radionucleicos se caracterizan porque tienen una vida media finita, que puede ir de pequeñas fracciones de segundo a miles de años. Esa es la gran diferencia. Como he dicho antes, pues bueno, tenemos las partículas alfa, las beta y las gamma. Son las partículas que provocan pues, las radiaciones ionizantes. Ahora pues pasaremos a explicarla un poquito más en profundidad, lo que son las partículas alfa. Una partícula alfa es una partícula que está cargada positivamente y que emitida por uno o varios materiales radiactivos durante la descomposición. Pueden tener 2 neutrones y 2 protones. Las partículas alfa o rayos alfa son una forma de radiación de muy alta energía y tiene baja capacidad de penetración. Es decir, dentro de las partículas son de las más suaves, en cierto modo, son las que menos ionizan. Pero luego, por otra parte, tenemos las partículas beta, que la radiación beta está formada por una radiación ionizante emitida por ciertos tipos de núcleos radiactivos. La partícula beta normalmente es un electrón que sale disparado por un suceso radiactivo dentro del átomo. Luego están las partículas gamma, que en física nuclear las partículas o rayos gamma son radiaciones electromagnéticas que se producen en la desintegración radiactiva de los núcleos atómicos. Estas son de una radiación y una frecuencia bastante más alta y estas son las más peligrosas para los seres humanos, al igual que todas las radiaciones ionizantes que hemos mencionado antes, la beta y la alfa, pero dentro de las 3 radiaciones que hay, la gamma es la más peligrosa. Y es la que es más difícil también mitigarla en cuanto tenemos que hacer algún tipo de recubrimiento ya con hormigón, porque aquí podemos ver la capacidad de penetración de los diferentes tipos de radiaciones. La alfa, pues bueno, con la mano las puedes cortar. Luego tenemos la beta, que ya entramos ya en traspaso a la mano y ya el aluminio sería quien los podía proteger. Y luego la gamma, que la gamma, pues bueno, como podéis observar, dentro de la gamma tenemos una que el plomo sería la parte que la protegería. Y luego si tiene más neutrones, pues imaginaros el hormigón. El hormigón ya sería la protección. Aquí veis un poco los materiales que se emplean para poder mitigar lo que es ese tipo de radiación para que no produzca ionizaciones en las células.
Esto es importante. Los ascendientes del radón, partimos de los ascendientes del radón, son el uranio 238 y el radio 226. De la desintegración de estos dos elementos son los causantes de la existencia, si hay nuevos isótopos radiactivos. Y en este caso, de la desintegración de estos dos, el uranio y el radio, pues obtendríamos el radón 222, que a su vez el radón 222 es por sí solo, cuando nosotros lo inhalamos, en gran parte de ese radón que inhalamos lo volvemos a exhalar. El problema viene por sus descendientes. Los descendientes son aquellos elementos que son generados por un determinado isótopo en su desintegración. El radón, por ejemplo, también genera descendientes. Los descendientes del radón pues son el polonio 218 y el plomo 206. Como he dicho antes, esos son los causantes de que en la desintegración se adhieren al pulmón, a los alvéolos y provoca, ahí viene el problema del cáncer de pulmón. En la cadena de desintegración radiactiva, una cadena de desintegración o radiactiva se compone de un isótopo primario que va decayendo en diferentes isótopos que tienen vidas medias distintas y también métodos de decaimiento bastante diferentes. Las cadenas radiactivas suelen tener como isótopo final un estable que suele ser el plomo o el bismuto. Otra cosa importante es el número atómico Z. Todos los elementos de un mismo elemento químico tienen la misma cantidad de protones. Esto es conocido como el número atómico del elemento y se denomina por la letra Z. Luego, por otra parte, tenemos el número másico, que en este caso el número másico del radón sería, el número atómico del radón sería 86. El número máximo del radón sería 222. Estos números que se ven aquí corresponden al número másico y al número atómico. Luego, pues bueno, vamos a repasar un poco los conceptos básicos relacionados con la radiactividad. La estructura de los átomos se puede simplificar en un núcleo formado por protones y neutrones, con una nube de electrones que lo rodea. Es decir, los neutrones y los protones están aquí en el centro y la nube de electrones rodean a este protón y a este neutrón alrededor de su órbita. Un elemento atómico tiene un número fijo de protones en el núcleo, pero el número de neutrones puede variar, dando lugar a distintos isótopos de ese elemento. Es decir, que los isótopos pueden tener núcleos estables o inestables. Los primeros, es decir, los estables, mantienen el mismo número de protones y de neutrones de forma permanente. Y los segundos, los que son inestables, pueden perder neutrones con el paso del tiempo y dar lugar a nuevos isótopos. Como ya hemos visto, a estos se le conoce como isótopos radioactivos o también denominados radionucleidos. Así pues, la radiactividad es una propiedad por medio de la cual los isótopos radiactivos se desintegran, dando lugar a isótopos y emitiendo a la vez radiaciones en forma de partículas, como hemos dicho antes. Ya hemos visto la partícula alfa, beta, neutrones, protones o radiación gamma, que era la más potente y la más peligrosa. Seguimos avanzando. El becquerelio es una unidad muy importante a tener en cuenta, es el becquerelio. Históricamente, la primera unidad para describir las cantidades empleadas en radioactividad fue el curio, en honor de Madame Curie. Pero al final, esta definición planteaba muchos problemas, porque provocaba problemas de incertidumbre en cuanto a los cálculos que implicaba en su medición y en su cálculo. Y de este modo, en una reunión que tuvo lugar, en la 15 reunión de la General de Conferencia, que fue en el año 1975, pues se decidió establecer una nueva unidad. A esta unidad nueva se le denominó también, por los mismos motivos que el curio, becquerelio, BQ. Y actualmente el tema de la radioactividad se expresa en becquerelio. Sí es cierto que todavía en Estados Unidos se emplean los curios. Luego tenemos la radioactividad natural y la radioactividad artificial. Las radiaciones ionizantes de origen natural están presentes en la naturaleza que nos rodea. 3/4 partes de la radioactividad
que hay en el medio ambiente procede de los elementos naturales, es decir, la radiación natural, pues hoy el mundo cada vez es más radioactivo. Hace 10 años era menos radioactivo. Cada día el mundo va a ser más radioactivo, de manera natural. Una característica distinta de la radiación natural es que afecta a toda la población con una intensidad relativamente constante a lo largo del tiempo. También existen elementos radiactivos en múltiples alimentos, en el agua potable, incluso nuestros cuerpos son una fuente de radiación. Nosotros también estamos rodeados de radiación. De hecho, nosotros tenemos unas pequeñas cantidades de potasio radioactivo que este producto es necesario para mantener el equilibrio en nuestro cuerpo. Con lo cual, no todo es malo. Tenemos que tener cierto nivel. El problema viene cuando estamos expuestos a una dosis de exposición superior. Y luego, a la radiación ionizante de origen natural anteriormente mencionada, se le ha sumado la radiación ionizante artificial, que el ser humano ha aprendido a producir para satisfacer sus necesidades e intereses. Es decir, que aparte de la radiación natural que tenemos, de origen ionizante natural, la que se produce por medio del ambiente, lo que es la tierra, el material que tenemos en el suelo, aparte también tenemos la radiación ionizante artificial que se ha utilizado pues, con fines benéficos o beneficiosos para el hombre. Bien es cierto que, como bien conocéis, pues en el ámbito de la medicina tenemos pues, los rayos X, tenemos los TAC, cualquier otra prueba de diagnóstico que utilicen este tipo de radiación. Y bueno, también se utiliza también en el tema de la agroalimentación, en la erradicación de plagas, insectos y en la producción de energía también. Las centrales de energía. Bueno, y con esto hemos hecho un breve repasillo de lo que es el webinar de esta primera parte o de este primer webinar, que hablamos un poco de lo que es los conceptos básicos de radioactividad, el repaso de los conceptos básicos relacionados con la radioactividad, como hemos dicho, y un poco lo que es la radioactividad natural y artificial. Bueno, pues espero que vayamos avanzando en el contenido del curso, os lo repaséis la unidad didáctica y luego si tenéis algún tipo de duda al respecto, pues yo facilitaré mi correo electrónico para que me podáis mandar vuestras dudas y si vemos que hay muchas dudas, pues no tendré problemas en organizar algún tipo de webinar en directo con número limitado de alumnos, evidentemente, porque si no, no nos entendemos y contestar vuestras preguntas, pero que si queréis en principio, si no planteáis muchas dudas, me las podéis mandar por correo electrónico, el cual yo indicaré en la plataforma donde estáis haciendo el curso. Y por otra parte, pues yo ya no tengo más nada que aportar al respecto y pues nada, que buenas tardes y esperemos vernos en los siguientes webinars. Como he dicho, cualquier duda, pues ya sabéis, contactar conmigo. Pues gracias y hasta otro webinar. Hasta luego.